Aunque nuestro protagonista parece un chef exitoso y sofisticado, detrás de esa imagen se esconde una ambición feroz, una que no conoce límites morales. Obsesionado por obtener las famosas 3 estrellas Michelin, Beomwoo no cocina por amor ni por arte, cocina por ego, PR prestigio punto, y para lograrlo, está dispuesto a pasar por encima de quien sea. Uno de los momentos más duros de su historia ocurre cuando descubre un pequeño restaurante, local que está ganando fama por una receta casera, tradicional y muy especial, un platillo con sabor a hogar, que no busca reconocimiento internacional, sino simplemente alimentar con el corazón. Pero a Beomwoo no le interesa el origen ni el valor emocional de esa receta, solo ve una oportunidad de oro. Decide entonces engañar al dueño del restaurante, un hombre humilde con un sueño pequeño pero genuino, mediante falsas promesas y manipulación legal. Beomwoo logra hacerse con el control del negocio, y una vez que obtiene lo que quiere, la receta secreta, cierra el restaurante, dejando al propietario en la calle, sin nada. El objetivo, hacer de ese platillo humilde una exclusividad de su restaurante de alta gama, donde solo se sirven recetas que nadie más puede replicar. Todo bajo el lema que su madre es la verdadera mente detrás del negocio ha impuesto desde el inicio. Aquí solo se sirve lo que nadie más puede ofrecer. El caso del restaurante cerrado y la receta robada no fue una excepción, fue la regla. Ese no fue el único pequeño restaurante que Beomwoo y su madre dejaron en ruinas. Fue solo uno más en una larga lista, porque detrás del éxito de su restaurante estrella no hay pasión ni creatividad. Lo que hay es una estrategia fría, calculada, inmoral. El método es siempre el mismo. Detectan platillos únicos en locales pequeños, generalmente alejados del foco mediático. Se acercan con propuestas falsas, contratos disfrazados y promesas vacías. Y cuando logran hacerse con la receta o los derechos, cierran el lugar, lo borran del mapa y convierten ese platillo, nacido de la tradición y la memoria de alguien más, en una exclusiva de su restaurante de lujo. Así construyeron su prestigio, así ganaron premios, así se posicionaron como uno de los restaurantes más innovadores de Corea, usando sabores que no les pertenecen, pero que presentan como propios. Y Beomwoo, aunque no fue el creador de esta estrategia, la siguió sin cuestionarla, porque todo estaba justificado en nombre de un solo objetivo: las 3 estrellas Michelin. Pero incluso los imperios construidos sobre estrategias frías, eventualmente se derrumban. Un día, el hermano de Beomwoo, movido por la ambición y los celos, lo traiciona. Con una jugada bien calculada, lo hace quedar mal ante el consejo directivo de la empresa. Y su plan funciona. El consejo, convencido de que Beomwoo ya no es confiable, decide destituirlo. Lo apartan de todo, del restaurante, del poder, y del sueño por el que tanto sacrificó. Solo, humillado y despojado de todo, Beomwoo se aferra a lo único que aún tiene intacto: su ambición. Y es justo ahí donde encuentra una nueva oportunidad. Un pequeño restaurante tradicional que sirve un platillo único, especial. Uno que podría ser su pase de regreso al trono, convencido de que esa receta lo llevará directo a las tan soñadas 3 estrellas Michelin. Decide acercarse con su vieja fórmula, hacer que el lugar tenga éxito, para después cerrarlo y quedarse con todo. Pero lo que no esperaba era toparse con ella. La dueña del restaurante no es como los otros. Mo Yeon-yo no se impresiona con su nombre, ni con su currículum, ni con su estilo refinado. Ella no busca fama, ni estrellas, ni reconocimiento. Ella cocina por amor, por memoria, por necesidad emocional. Y por más que Beomwoo insiste en convencerla de que juntos pueden hacer que su restaurante sea famoso, ella se niega rotundamente, porque para ella el éxito no está en los titulares, sino en ver a alguien cerrar los ojos al probar su comida y sonreír. Pero los problemas financieros no perdonan, las deudas se acumulan, la renta se vence, y aunque su corazón le grita que no confíe en él, la realidad la obliga a reconsiderar. Finalmente, exit, con una sola condición: que él no venga solo como inversionista o chef de renombre, sino como uno más del equipo, que trabaje, cocine y sienta lo que es servir desde la sencillez, no desde la cima. Y ese es el inicio real de esta historia. Con el tiempo, el pequeño restaurante ya no solo tiene sabor, tiene alma, porque Mo Yeon-yo no está sola en la cocina. Beomwoo, aunque al principio se resiste, empieza a trabajar hombro a hombro con ella, y poco a poco se van sumando 2 personas más. Un equipo de 4 que, aunque muy distintos entre sí, forman una combinación perfecta. Cada uno aporta algo único: fuerza, sazón, técnica, pero sobre todo, corazón. Y es con esa nueva energía que deciden participar en un concurso gastronómico nacional, una oportunidad perfecta para mostrar lo que han construido. Pero claro, el camino no iba a ser fácil. El concurso había sido arreglado desde el principio por el hermano de Beomwoo, quien también competía y estaba decidido a aplastar a su hermano caído. El resultado parecía cantado: él ganaría el primer lugar. Y así fue. Pero el destino, cuando hay autenticidad, encuentra su camino. Aunque su restaurante quedó en segundo lugar, ese premio fue mucho más valioso de lo que esperaban. Con el dinero del premio, lograron remodelar el restaurante, pagar la renta atrasada y cubrir los gastos que los tenían al borde del
al cierre. Y más importante aún, el verdadero premio fue la reacción del público. Quienes probaron sus platillos durante el concurso quedaron encantados. Preguntaban por el restaurante. Querían volver a saborear esa mezcla de técnica, tradición y emoción. Y aunque el lugar no estaba en una zona céntrica, eso ya no importaba, porque el sabor había llegado al corazón de la gente. Ese día, Beom-woo entendió algo que nunca antes había sentido de verdad. El éxito no se mide por premios ni por estrellas, sino por la conexión que generas con los demás a través de lo que haces. Hasta ese momento, Beom-woo había seguido el plan. Había entrado al restaurante para robar una receta, y sin darse cuenta, estaba recuperando algo que había perdido hace mucho: su humanidad. Entre ollas, ingredientes frescos, trabajo en equipo y risas compartidas, algo empezó a cambiar dentro de él. Ya no cocinaba por estrategia, ni pensaba en cómo usar a los demás. Cocinaba por algo que nunca había sentido de verdad: placer, conexión, gratitud. Por primera vez, Beom-woo escuchaba opiniones sin imponer, compartía espacios sin dominar, se ensuciaba las manos no para lucirse, sino para ayudar. Y con cada día que pasaba, se sentía más lejos de la versión de sí mismo que construyó en el restaurante de su madre. Pero como toda historia, el pasado siempre regresa a tocar la puerta. Tras el crecimiento inesperado del pequeño restaurante, la prensa empieza a hablar de su posible regreso a las grandes ligas. El consejo de la empresa y su madre empiezan a reconsiderar si realmente él merece una segunda oportunidad. Y ahí es donde comienza su verdadero conflicto. ¿Debe volver a su antiguo mundo? A ese lugar donde lo traicionaron, pero donde aún puede recuperar poder y reconocimiento? ¿O debe quedarse donde ha aprendido a amar, a trabajar desde la verdad y a ser realmente feliz? Lo que antes era tan claro para él: ambición, éxito, control, ahora está completamente nublado por algo nuevo, una sensación de pertenencia. Y entre los fuegos de la cocina y las emociones que no sabe cómo nombrar, Beom-woo tendrá que elegir entre volver a ser quien era o convertirse en quien, en el fondo, siempre quiso ser. Justo cuando Beom-woo empieza a sentirse parte de algo real, cuando cree que tal vez ha encontrado su lugar, no solo en la cocina, sino también en el corazón de Mo Yeon-ju, la vida, otra vez, lo pone a prueba. Un día, sin previo aviso, aparece alguien del pasado. No un cliente, no un rival, sino alguien que todavía vive en los recuerdos de ella, su exnovio, un hombre que no solo formó parte de su vida personal, sino también de su historia culinaria, alguien con quien compartió recetas, sueños y heridas. Su regreso lo cambia todo. Mo Yeon-ju, que parecía cada vez más abierta, más cercana, vuelve a cerrarse. Y Beom-woo, que hasta ahora había hecho todo lo posible por convertirse en una mejor versión de sí mismo, empieza a sentir algo nuevo. Miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perder lo que apenas está descubriendo. Miedo de que, pese a todo su esfuerzo, ella aún tenga el corazón puesto en otro. Y con ese miedo, vuelve la duda. Vuelve la voz interior que le susurra que tal vez su lugar no está ahí, que tal vez debería volver al mundo que conoce. Uno sin emociones, sin incertidumbre, pero también sin alma. Pero esta vez, hay una diferencia, porque ahora no está solo, tiene un equipo, tiene una historia, y, aunque aún no lo sepa, también tiene un lugar en el corazón de ella. Este giro inesperado no solo pondrá a prueba sus emociones, también revelará qué tan profundo ha sido su cambio, y si está dispuesto a luchar no por una estrella, sino por algo mucho más difícil de conseguir: una segunda oportunidad. Justo cuando Beom-woo por fin encuentra el valor para ser completamente honesto con Yeon-ju, cuando está listo para contarle que, al principio, su intención no fue pura, pero que todo ha cambiado, ocurre lo impensable. Su antiguo equipo, junto con su madre, se adelantan a él, roban la receta secreta del restaurante de Yeon-ju, la presentan como propia, y con eso, ganan finalmente las tan ansiadas 3 estrellas Michelin. El escándalo se enciende, la noticia corre, y el mundo vuelve a ver a Beom-woo como lo que él ya no es: un ladrón de recetas. Yeon-ju, rota por la traición, no puede evitar pensar que todo fue parte de un plan, que todo lo vivido fue una mentira, y lo echa de su vida. Pero entonces ocurre lo que nadie esperaba. Beom-woo se enfrenta públicamente a su madre y a la empresa. Renuncia al apellido, al restaurante, a todo lo que representa ese mundo de manipulación y codicia, para defender a Yeon-ju y salvar su restaurante. Es ahí, solo ahí, cuando Yeon-ju lo ve como realmente es. No como el chef perfecto, sino como el hombre imperfecto que eligió cambiar, que renunció a todo, incluso a su prestigio, por lo único que ahora tiene valor para él: el amor verdadero, y la cocina que se hace con el alma. ¿Ya viste esta joya de drama? ¿Te emocionó como a mí? Déjame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Y si aún no lo ves, no lo pienses 2 veces, porque esta historia no solo se ve, se siente. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. 어느새 얼굴이 화끈거리고